El día de hoy platicaré con Gabriel Hinojosa, exalcalde de la ciudad de Puebla. Vamos a platicar acerca de política, vamos a platicar acerca de sociedad, de qué significa ser ciudadano, qué significa tomar decisiones o no, tal vez, desde los puestos de poder, qué significa la organización social y cómo hacerle para hacer de esta una mejor ciudad. Comenzamos. Gabriel Hinojosa, bienvenido a La Duda Metódica y gracias por recibirnos en tu casa. No, al revés, con mucho gusto. Cualquier cosa, aquí estamos para servirles. Muchísimas gracias. Queremos abrir esta conversación platicando contigo acerca de cuál fue tu experiencia como alcalde de la ciudad de Puebla. Porque a nosotros nos llama mucho la atención un ciudadano que tiene una vida como cualquier otro ciudadano con su trabajo, que de pronto surge la posibilidad de ser candidato, gana la candidatura, llega a la alcaldía de la ciudad y terminando la gestión, terminando el periodo de mandato, regresa a su vida cotidiana como cualquier otro ciudadano. Eso en nuestro país es de llamar la atención y es digno de preguntarse. ¿Cómo fue esta experiencia, Gabriel Hinojosa? Bueno, en realidad no regresé la alcaldía y eso es un proceso que te deja tocado para el resto de tu vida, ¿no? Lo que termina uno mucho más comprometido, porque el gran dilema al terminar sería, ¿y qué hago con todo esto que aprendí, que vi? Que yo no me daba cuenta desde la ciudadanía, ¿no? O sea, el ciudadano no ve mucho de lo que yo pude ver y captar y entender. Y eso al final te presenta el dilema de ¿qué? Ya me voy y pues ya acabé, ahí se ven, o te compromete más. En el caso mío, decidí comprometerme más, que toda esa experiencia tenía que ser volcada y aprovechada. Y fue como iniciamos el movimiento G2G y ahí he seguido como cuchillito de palo hasta el día de hoy, entendiendo que las personas que estuvimos adentro podemos ayudar muchísimo a ustedes que están afuera y que quieren el cambio, pero que a ustedes les falta la experiencia, el conocimiento, todo esto. Y eso es el movimiento G2G, lo que dice, como ya estuvimos, ya aprendimos, ¿cómo lo haríamos si lo volviéramos a hacer? Que es diferente a cómo lo hice. Ajá. Yo diría, sin autodemeritarme, pero en realidad lo hicimos como el burro que tocó la flauta. Es decir, en realidad a mí yo nunca quise ser ni político ni alcalde. Uh-huh. A mí me lo ofrecen casualmente, que ya sería quizá otra entrevista más larga de la causalidad de este asunto, pero me lo ofrecen porque nadie lo quería en el PAN, porque estaban seguros que iban a perder, ¿no? Oye, Hinojosa es un ciudadano que se ha movido en algunos aspectos y es hijo de unos panistas, uh-huh, que yo no era panista, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Y yo de entrada aquí vinieron a este negocio a decirme, oye, queremos que seas candidato. Yo dije, no, están locos, de ninguna manera, pues yo no quiero. ¿Por qué no querías ser candidato en ese momento? Porque yo lo que dije es, oigan, les quiero ayudar ya que el PRI termine y esta desgracia, ¿no? Que por cierto no ha terminado. Uh-huh, uh-huh. Pero y entonces como ellos decidieron, precisamente Ana Tere Aranda, Ángel Alonso, que eran los líderes del PAN, dijeron, oye, pues el Hinojosa lo invitamos de candidato ciudadano. Y vienen, total me insisten, y yo como soy un poco aguerrido en ese sentido, dije, pues órale, total, vamos a darle un poco al tema. Y acepto la candidatura. El resto es historia, porque claro, nadie pensaba que yo iba a ganar. Uh-huh. Pero se dan circunstancias de que la sociedad estaba muy enojada por el IVA, estaba un poco harta, y ganamos contundentemente, 184,000 votos contra 140,000 del PRI. Y yo me acuerdo que en campaña me decían, oye, ¿cuál va a ser tu plan de gobierno? Decía, no, vamos a ganar la campaña, pues si siempre se la roban. ¿Por qué quieren que construya yo un plan de gobierno si es una vacilada esto de que vamos a gobernar? Ajá. Todavía se acaba la campaña, que es una experiencia que realmente enriquece muchísimo y es muy fatigosa. La gente cree que el candidato es un personaje que está muy divertido. Un candidato es un trabajo muy duro. Debe de serlo. Pero todavía el sábado antes de la elección me dicen, ya vete el domingo, no salgas porque no te vayan a atropellar y los malosos. Y digo, bueno, yo me quedo en mi casa. Total, se van a robar la elección. O sea, tú estabas seguro que no ibas a ganar por esa parte. Yo sabía que estábamos arriba, pero el PAN había estado arriba en muchas elecciones y se la habían robado siempre. O sea, que otra vez se la iban a robar. Esa era Entonces yo dije, pues yo ya acabé mi trabajo,
ahora se la roban, y el lunes pues, nos tiramos al suelo y gritamos. Las volvieron a robar, ¿no? Okay. Y el domingo en la noche salgo ya a las 10 de la noche al PAN, empiezan a llegar las actas y ganaron. Y de repente me doy cuenta de que ya ganamos. Y entonces empieza otro proceso. Yo, bueno, ahora no lo voy a decir para este medio, pero verdaderamente me bajó la presión. Ajá. Y dije, ¿y ahora qué hago? Entonces me confronto ya con una realidad no programada y empezamos otra batalla que es muy interesante, que quizá algún día tengo que escribir de ella. Pero empezamos a organizar un gobierno rápidamente y es uno de los mayores logros que tuvimos. O sea, en un breve lapso organizamos un equipo de personas que nunca habían gobernado, que no estábamos adentro del medio y de la mafia, pero eran gente muy valiosa, que fueron todos mis directores, y logramos sacar un ayuntamiento en condiciones muy adversas, que hizo bastantes cosas. Pero bueno, ese ya es otra historia. Pero ese panorama de reestructuración de un gobierno, ¿ya te lo habías planteado durante la campaña? O sea, en algún momento dijiste, ¿qué pasa si no se la roban? ¿Qué pasa si sí llegamos? ¿Cómo le vamos a hacer? Bueno, por allá atrás de tu mente, pero en realidad desde que yo nací, desde la existencia de México, se habían robado las elecciones. Claro. O sea, es como si yo te digo a ti, prepárate para ir a la luna, y tú te la tomas en serio. Pues la verdad es que no vas a ir, ¿no? Pero no, de repente las cosas cambian y además yo gané y dije, yo ahora como gobierno, pues yo no sé, ¿no? Pues yo sé de otras cosas. Y entonces yo digo, pues muy fácil, le voy a preguntar al PAN. Pues seguro ellos saben, ya han ganado otras capitales, ¿no? Y pues desde luego preguntarle al PAN municipal era punto menos que perder el tiempo, ¿no? El PAN estatal, ¿no? Entonces yo voy con el PAN nacional y les digo, oigan, acabo de ganar la capital de Puebla, la cuarta ciudad más importante, ¿cómo se gobierna? ¿Y ahora qué? Y me contestan, el pueblo te puso a ti, tú debes de saber cómo, pero bueno, ve y pregúntale al de León y al de no sé dónde. Es decir, ahí se me hizo claro que ese partido que me había postulado en realidad no tenía una conciencia y responsabilidad de que tenía que preparar gobiernos y que debería de saber cómo guiarlos. Claro. Y hasta la fecha. Siguen improvisando gobernantes y gobiernos, están en la batalla electoral, pero no están en el tema de preparar diputados, preparar senadores, preparar gobiernos. Y eso es una de las cosas gravísimas que G2G quiere corregir y que le criticamos a los partidos mexicanos. O sea, verdaderamente no nos están dando lo que necesitábamos. Igual que si una universidad me da doctores que jamás han operado, bueno, pues entonces yo los quiero. Entonces había una gran improvisación, la sigue habiendo. Seguimos gobernando con principiantes, porque eso de la no reelección, pues naturalmente dice que todos los que gobiernan nunca deben de haber gobernado. Claro, claro. Y luego nadie los preparó. Pues entonces son gobiernos silvestres, ¿no? Siempre va a haber un gobierno improvisado bajo esa lógica. Que sean gentes bien intencionadas, que las hay. Pero pues no ser bien intencionado no siempre es la solución. Es lo que te quería preguntar. Una persona puede ser bien intencionada, pero se va a insertar a un aparato que no siempre es bien intencionado, que es un aparato, digamos, amañado por tradición. Me refiero a un aparato de gobierno, donde de pronto como persona, como individuo, insertarse a toda una estructura que ya de suyo es corrupta, que ya de suyo es mafiosa, ¿qué riesgos representa para una persona que de pronto trae otra mentalidad y dice es que yo quiero desde la administración pública realmente ser el motor de un cambio? Bueno, lo que uno tiene que entender como político, yo entendí que si quieres ser un buen político tienes que tener en una mano una ética, una filosofía política, una convicción del deber ser, pero en la otra mano está la realidad del ser humano, de su corrupción, de su miseria, de su ambición, de la búsqueda del poder. Y esas dos fuerzas hacen cortocircuito en una gente decente, ¿no? Porque la realidad es que, pues ahí estaba Bartlett, ya estaba el PRI, ya estaban los sindicatos, ya estaban los intereses, ya estaban los empresarios, ya estaba la gente buena y la gente mala. Entonces, tú tienes que manejar una realidad sin volverte cínico y pragmático y olvidar los ideales. Pero esos ideales y esa realidad
es una química muy complicada, ¿no? Entonces, podríamos decir que de alguna forma los ideales guían, pero la realidad a la que nos enfrentamos nos debe de obligar o por lo menos llevar a tener esa flexibilidad para que tampoco por un ideal choquemos de frente con una pared. Gabriel Hinojosa, tenemos que hacer el primer corte. Continuamos en esta conversación. ¿Cómo no? Continuamos.